Hola, hola, hola. Esto es el podcast de la Academia de Trabajo Social, capítulo 66. Soy Víctor Nieto, de victornieto.es, trabajador social y comunicador. Y antes de continuar con este podcast, no te pierdas el siguiente mensaje. ¿Quieres comenzar este año aprendiendo de los mejores profesionales y encontrando los cursos más apropiados para el trabajo social? Pues tienes dos opciones. La número uno, dedicarle muchísimas horas en internet buscando y garantizar por tu cuenta de que son cursos con calidad suficiente para aplicarlos en el trabajo social. O bien, unirte a nuestra comunidad y descubrir más de 90 cursos preparados para ti, 100% aplicables al trabajo social y con docentes profesionales del sector. En www.academiatrabajosocial.com podrás encontrar los mejores cursos de esta profesión, divididos por distintas temáticas y muchos de ellos con descuentos únicos. Te lo recuerdo, www.academiatrabajosocial.com. No pierdas más tiempo y empieza a formarte y aprender de los mejores. Bienvenida, bienvenido al primer podcast de este 2023. Madre mía, si es que hace muchísimo que no me paso por aquí. Espero que estés bien, que estés genial, que las navidades las hayas disfrutado, que te hayas puesto al día con los podcasts si había alguno que te habías quedado ahí sin escuchar. Y aquí seguimos, hablando de trabajo social, hablando de emprendimiento, hablando de esta maravillosa profesión. Y hoy vamos a hablar sobre el colectivo trans. Hay muchas dudas, mucha incertidumbre, mucho que aprender y al final yo creo que es bueno revisarnos, observar, pero sobre todo escuchar. Así que eso lo vamos a hacer enseguida. Pero antes, si me estás escuchando desde Spotify, iVoox, Apple Podcast, no olvides compartir el contenido. Aparte que a mí me harás muy feliz y sobre todo vas a hacer felices a los gatitos que hay por el mundo. Vas a ayudar a la profesión, ¿vale? Que eso yo creo que es al final el valor añadido, así que puedes dar like, compartirlos, estrellas y que la gente sepa que hay un podcast para profesionales del trabajo social. Incluso si tú un día te quieres venir a este podcast, te abrimos las puertas de la academia y charlamos sin ningún problema. Dicho esto, no voy a perder más tiempo, porque ¡comenzamos! Y vamos a hablar de un tema que tenemos mucho que aprender, que todavía tenemos que conocer y siempre yo digo que la mejor manera de hacerlo es con profesionales que se dedican a ello. Vamos a hablar del colectivo trans y para ello estamos con Izan Parra Rodríguez. Muy buenas, Izan. Hola, buenas, Víctor. Tengo que decirte que es una de las entrevistas donde estoy muy dudoso. Bueno, para Porque, eso estamos aquí, ¿no? sí, porque Para quitar las dudas. claro, quiero tener mucho cuidado a la hora de hacer la entrevista, tengo mucho desconocimiento. Entonces, bueno, pues si ves que en algo doy un patinazo con toda la libertad, me lo dices, me corriges, porque la idea un poco de esta entrevista es aprender a trabajar de manera correcta. Y para comenzar, ¿quién es Ethan? Bueno, pues yo empecé a estudiar trabajo social gracias a un trabajador social. Pues bueno, pues yo con 15 añitos más o menos me di cuenta de que era un chico trans, gracias a que tenía referentes, pocos, muy pocos, de internet además, pero bueno, tenía referentes, ¿no? Y estaba un poquito perdido. Yo siempre quise dedicarme a algo que que estuviese relacionado con lo social, pero yo no sabía que existiera el trabajo social. Yo pensaba que existía la psicología y ya está en este mundo, ¿no? Y bueno, pues fui al programa LGTB de la Comunidad de Madrid y hablé con Isidro García, que es un trabajador social que a mí me ha ayudado mucho personalmente. Eh, y bueno, desde entonces, tanto desde lo profesional como desde lo personal,
a mí la profesión del trabajo social se me quedó clavada en ese sentido, ¿no? En un sentido vocacional, también en un sentido profesional y bueno, siempre quise ir avanzando, no solo en el colectivo trans, sino todo lo que influye, ¿no? Todo lo que lo atraviesa, que por supuesto está el género, pero también lo atraviesa la clase social, la raza, eh, la diversidad funcional, la etnia, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cositas que rodean el mundo de lo social, me di cuenta de que para una persona trans eran un escalón más, ¿no? En esta escalera de los poderes, ¿no? De los privilegios y de la marginación. Entonces, bueno, pues empecé mi carrera en la Complutense y, y cuando la terminé, bueno, entre medias estuve haciendo activismo, que no tiene nada que ver con la profesión, y esto sí que lo quiero recalcar. Eh, Estuve haciendo activismo y por otro lado estuve trabajando también. Estuve trabajando con grupos, haciendo dinámicas, estuve de voluntario también, estuve trabajando también en el Reina Sofía, no como trabajador social, pero sí que haciendo funciones de trabajador social. Estuve como coordinador en un grupo que se llama Genus Radix, que era sobre la exploración y la investigación del género para personas trans. Fundé la asociación Proyecto Rivera, que era una asociación para personas trans que se dedicaba a la cultura, a la sensibilización y a la formación. Luego me hice formador de esta cuestión de la que vamos a hablar hoy. Y bueno, luego estuve trabajando en la Fundación 26 de diciembre eh, con personas LGTB mayores. Un tema que además muy importante, ¿no? Porque al final es verdad que el colectivo LGTB en estos años ha tenido una libertad, pero que muchas personas mayores no la han tenido y han vivido, pues, o no, han tenido que ocultar, por así decirlo, sus sentimientos. Yo creo que seguramente que aprendiste un montón en esa experiencia. Una pregunta que te quería hacer, Izan, para hablar siempre con propiedad. Eh, Ujú. ¿Por qué se utiliza el colectivo, o el término, mejor dicho, trans? Bueno, el término trans, que normalmente se pone un asterisco detrás, viene porque normalmente se ha utilizado transexual, ¿no? Transexualidad, transexual, etc. Pero el término transexual lo inventó un médico, ¿vale? Un psiquiatra, eh, hace bastantes años, ahora mismo no sé decirte la fecha, pero sé que es del siglo pasado, eh, para diferenciar entre travesti, es decir, normalmente asociándolo a un hombre que se viste de mujer, a aquellas personas que, según él, querían, no que se sintiesen, sino que querían cambiar de sexo y por lo tanto los denominaban transexuales para poder realizar las operaciones y administrar hormonas, ¿no? Como que se necesitaba tener ese requisito en, en el DSM, que es, bueno, Manual de Psiquiatría americano, y se necesitaban ciertos criterios, ¿no? Que se pueden ver, de hecho, en Internet, qué criterios había que utilizar, bueno, debía de cumplir una persona trans eh, para poder operarse, hormonarse y que se le considerase así. Y realmente, bueno, pues esto sigue pasando actualmente, las personas trans siguen estando bastante patologizadas y se sigue utilizando mucho el término transexual, ¿no? Sin embargo, la palabra trans viene más un poco de los movimientos activistas, eh, de transgénero también, y de todo lo que tiene que ver con atravesar, ¿no? ¿Cómo decirte? Con atravesar algo, ¿no? Con atravesar la normatividad. Entonces, bueno, pues se puso detrás un asterisco para diferenciarlo eh, y denominarlo como un término para, pues, incluyendo también así a las personas no binarias, a las que no se las tenía en cuenta en sus inicios o simplemente no eran visibles y que realmente no están situadas en la palabra transexual. Ni siquiera la mayoría
siente que encaja en ese término. Yo no siento que encaje en el término transexual, pero por supuesto cada persona es libre de etiquetarse como quiera y eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, un poco viene de ahí, de intentar quitar la patologización, de que la medicina nos trate como enfermos, porque por ejemplo ahora mismo, a día de hoy, ¿no? A día 13 de diciembre de 2022, todavía las personas trans tenemos que llevar 2 años en hormonas para cambiar el nombre y el sexo en el DNI. Entonces, bueno, pues esto ha surgido de una problemática y a partir de ahí los movimientos de los activismos trans y las personas aliadas de este movimiento, ¿no? Pues se han juntado para ver qué está ocurriendo y también cambiar el tipo de lenguaje que se utiliza. Que al final el lenguaje hace muchísimo, tanto de cómo nos ve la sociedad a cómo nos vemos nosotros. Ujú. Hay una cosa que has dicho que lo he subrayado aquí. Las personas que quieren cambiarse de sexo. Has puesto ahí un poco el acento en el quieren. Mm, Quieren, sienten, son. claro, al final no es que quieras cambiarte Claro. de sexo, ¿no? O sea, de repente no decides cambiarte de sexo, o sea, no es una decisión desde el libre albedrío, como sí que lo puede ser, quitando ciertos parámetros homófobos y tal, travestirse, ¿no? Por ejemplo, eh, o sea, tú decides travestirte porque te gusta, te mola, ya sea en tu casa o ya sea por ocio, o ya sea para salir, o ya sea porque quieres tener, para hacer drags, ¿no? Para hacer show drags, por lo que sea, o porque te mola simplemente, ¿no? Pero el tema trans, bueno, esta es mi opinión, ¿eh? O sea, todo esto que estoy diciendo es como yo lo vivo, como yo lo he entendido, teniendo en cuenta también el contexto y el lugar en el que yo he nacido y el momento en el que yo he vivido mi transición. Lo mismo hablas con una persona de 50, con una de 70 o con una de 15 y te dicen otra cosa. Pero bueno, yo entiendo, o desde lo que yo vivo, que las personas trans somos, ¿no? Eh, y no te digo que nazcamos trans, no esta cosa esencialista, biologicista ni nada, sino que en un momento de nuestra vida, por X o por Y, nos damos cuenta de lo que somos, ¿vale? No, no es que nada, o sea, no necesariamente una persona trans tiene que saberlo desde pequeña, ni tiene por qué, digamos, decir, no, yo es que mm, soy un niño trans porque cuando era pequeño me gustaba jugar con la pelota o me gustaba el juego de chicos o lo que se considera por tal. No, no tiene por qué, o sea, es decir, yo soy Ethan y soy un chico trans y de pequeño jugaba con todo, ¿no? O sea, es decir, no me planteaba mi género, me lo planteé cuando vi que existía esta posibilidad, me empecé a reconocer en ello, a generar un sentimiento de pertenencia también a un grupo y a identificarme con ello y dije, ostras, es que yo bueno, también me di cuenta de que esto se podía, que yo pensaba que esto era imposible, ¿no? Y dije, ostras, es que yo me identifico con esto. O sea que puedo ser un chico y yo me siento así. Entonces, soy un chico, por consecuencia. No sé si me he explicado. Ujú. Sí, creo, por eso te he preguntado, ¿no? Ese matiz, porque muchas veces la gente dice, no es que quieren, no es cuestión de querer, como, sino es una cuestión de ser, ¿no? Y yo creo que ahí Claro. está el matiz y que es muy importante que lo reflejes. ¿Cómo Por está? eso, perdona, un matiz que es por eso que se llama identidad de género, porque habla de la identidad, simplemente, ¿no? Un sentido muy profundo que solo uno mismo sabe quién es. Ujú. Muy importante la reflexión. ¿Y cómo está ahora Iza en el colectivo? A día de hoy, Sí, ¿cómo lo ves? ¿Crees que tú decías, no es lo mismo como lo puede vivir una persona mayor, una persona joven, tú tuviste un referente, ahora se habla más del tema, está más visibilizado. ¿Tú cómo mm, crees que dentro de tu experiencia también profesional está viviendo el colectivo? ¿Lo vive con más libertad, con más información o hay todavía miedo de decir quién soy? a ver, yo dentro de lo que me he encontrado en intervención
tanto en grupos como individual. Voy a hablar un poquito más en lo individual. Yo he trabajado mucho con adolescentes, sobre todo, y con mayores. Eh, Alguna vez he trabajado con familias de peques, muy peques, o sea, de 4, 5, 6 años, y también con jóvenes. Pero con jóvenes es un poco más diferente, ¿no? Porque ya empiezan a formar sus grupos y, y van un poco de otra manera, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, voy a ir por adolescentes, familias y mayores, ¿vale? En el tema de adolescentes ocurre mucho eh, que, a ver, que esto puede sonar un poco mal, pero es cierto que cuando eres adolescente tienes una especie de sensación de que eres el centro de lo que te rodea, ¿no? Y no pasa nada, es así. O sea, es una fase vital que es así, en el que, Todos hemos pasado. claro, y es así, o sea, ¿no? Y si analizamos las fases vitales de Erickson, lo vemos, ¿no? Que el adolescente tiene esa parte en la que, bueno, pues en la que siente que es el centro del universo y todo le pasa a él, ella o ella. Entonces, cuando una persona trans que es adolescente o preadolescente empieza a sentir quién es, empieza a darse cuenta de quién es, pues porque tiene referentes o simplemente hay personas que no tienen referentes y se dan cuenta por sí mismas, eh, entran en pánico. Además, todo afecta mucho más. Principalmente, no me voy a meter en temas de hormonas y demás, que también afecta, pero principalmente voy a hablar de los círculos que les rodean, ¿no? Es decir, los chavales de su clase voy a poner el caso de chicos trans, ¿vale? Ujú. Por ejemplo, a los chavales de su clase les empieza a salir barbita, les empieza a cambiar la voz, pegan el estirón, empiezan a ensanchar, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las personas en este mundo tenemos un sentido de la comparación y en adolescentes todavía más. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Que estos adolescentes trans se empiezan a comparar mucho y en la intervención social, en una intervención clínica, una de las cosas que más tenemos que hacer hincapié es en esa reeducación, por muy difícil que sea. Claro, no le puedes decir, eh, mm, pues mira, tu proceso es mucho más lento, tienes que entender que tu cuerpo funciona de otra manera, si quieres conseguir ese cuerpo, porque no todo el mundo quiere, ¿no? Hay gente que dice, pues yo no me quiero clonar, y punto. Pero pues la mayoría de adolescentes es cierto que sí, cada vez menos. Yo estoy viendo que cada vez menos, que hay como ay, que no me sale la palabra, hay un empoderamiento más fuerte gracias a que hay más grupos, ya no solo grupos en asociaciones o fundaciones, sino que se crean pues por redes sociales o lo que sea, la gente queda y tal. Pero bueno, en el caso de gente que sí que quiere cambiar su cuerpo, y que siente malestar con su propio cuerpo, es cierto que hay que trabajar mucho el tema bueno, de que la escalera de la vida, en ese caso, bueno, pues es un poquito más lenta, como a aquel que le cuesta más sacar un 5 y al que le resulta muy fácil sacar un 10, pero el que se ha sacado el 5 estudiando mucho, pues tiene su mérito, ¿no? Y no es una cuestión de que sea un mérito conseguir unas hormonas o cambiar el cuerpo, sino de que es un mérito ese proceso de paciencia, de encontrarse también a uno mismo. Normalmente también una problemática que aparece mucho es la sexualidad, sobre todo en adolescentes, bueno, sobre todo no, en adolescentes, porque en jóvenes ya es diferente normalmente, pero en jóvenes es un tema muy recurrente, ¿no? Normalmente no viven la sexualidad de una forma libre. En jóvenes es más por un tema de discriminación, en adolescentes no tanto por una discriminación externa, sino interna, una transfobia interiorizada de yo si soy un hombre y tengo vagina, ¿cómo le voy a gustar a alguien? O yo si soy una mujer y tengo pene, ¿cómo voy a gustar a alguien?
y si yo soy una persona no binaria, ¿cómo alguien me va a querer? Etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, muchas personas trans adolescentes me han contado que les da miedo masturbarse, cuando yo creo que esto es una parte muy importante de la adolescencia, que se van descubriendo la sexualidad, que van descubriendo también lo que les gusta, lo que no les gusta, pues para luego cuando vayan a llevarlo a la práctica, cuando vayan a encontrar una pareja sexual, sea una relación sana, ¿no? Y sepan lo que le gusta, lo que no le gusta. Y esto es un problema, ¿no?, que en muchas ocasiones se ha llegado a convertir en un trauma. Y esto yo lo he visto, y esto ya, claro, yo ahí no puedo entrar, yo ahí ya no lo trabajo. Esta es una de las problemáticas que me he encontrado. Otra de las problemáticas que me he encontrado en adolescentes ha sido también, eh, sobre todo el proceso medio, ¿no? O sea, sobre todo aquellos que se hormonan, ese proceso en el que eh, ni que sí ni que no, o sea, que no has cambiado el nombre todavía, que has empezado a hormonarte, pero la gente te hace preguntas, te dice, oye, tú eres un chico o una chica, y a lo mejor no eres ni eso, eres una persona no binaria, ¿no? Pero estás en ese momento que además es de pura vulnerabilidad, te acabas de dar cuenta, y yo creo que ahí los trabajadores sociales tenemos una labor muy importante que hacer de educación y de empoderamiento, no solo con la persona trans, sino también con el resto de la sociedad. Eh, yo creo que todas las personas, todos los profesionales que se dedican a tratar con personas, ¿no? Pues médicos, psicólogos, psicólogas, no sé qué decirte, terapeutas ocupacionales, enfermeras, enfermeros, etcétera, deberían saber por lo menos utilizar un lenguaje y saber qué decir y qué no decir. Ujú. Luego, pues con familias, normalmente la intervención es mucho más fácil porque te lo suelen poner fácil, porque una familia que viene a ti es porque necesita, quiere ayuda, o sea, quiere que le ayudes, si no, no va. Entonces no suelen ser familias cerradas de mente. No, yo no me he encontrado con eso casi nunca, sí que me he encontrado con adolescentes que me cuentan que su familia es X, ¿no? Tiene ciertas ideologías, no lo acepta y tal. Pero las familias de los peques es distinto, porque te suelen venir pues porque tienen interés. Entonces la intervención es mucho más fácil y con personas ya mayores es complicado, porque ya no es una cuestión de hablar de la identidad de género, sino más de las secuelas o consecuencias que les ha dejado y la vida que han tenido. Que para mí es muy complicado también intervenir ahí porque no he vivido esa etapa, ¿no? Esos años. Y al final es otro tipo de intervención, ¿no? Mm, Em, yo creo que hay cosas que podemos hacer para facilitar el día a día de las personas trans, ¿no? Como por ejemplo, a la hora de hacer una actividad, a veces nos empeñamos en poner la típica casilla de chico o chica, que eso mm. no aporta absolutamente nada. ¿Qué otros consejos, qué otros tips puedes dar a profesionales que estén, pues a lo mejor haciendo intervenciones, haciendo actividades con grupos, con comunidades, para poder poner un poquito más fácil a las personas trans el poder participar, el no Mm. generar un rechazo, ¿no? A veces que lo hacemos por inercia y que no caemos. ¿Qué consejos tú, desde tu profesionalidad, puedes dar? Pues mira, yo creo que algo tan básico como decir, yo qué sé, por ejemplo, yo soy Isa y mi pronombre es él. Ya está. O sea, con eso estás haciendo entender a las personas trans que están en un espacio seguro, y que, pues imagínate que estás haciendo una actividad en grupo, pues que la gente tiene que presentarse con su nombre y su pronombre. Y posiblemente alguien diga, ¿pero qué es el pronombre tal? Bueno, no se lo explicas y ya está. El pronombre es masculino, femenino o neutro. Como yo soy un chico, me identifico con el pronombre él. Y de esa manera, aunque no haya gente trans en ese grupo, estás educando a que el género existe, eso es lo primero, porque parece que lo damos un poco por hecho, ¿no? A mí muchas veces me preguntan, ¿y tú cómo te das cuenta de que eres un chico? ¿Cómo te diste cuenta que eras un chico?
pues porque viví eso, ¿no? La gente que nace y su género es el que se identifica con el género que le asignaron al nacer, no se lo tiene que cuestionar, ¿no? Entonces olvidamos eso como si no existiera y entonces esto es un poco lo que ocurre. Eh, yo creo que esto es una de las cosas más importantes y más básicas. Y luego, por otro lado, además de esto, para facilitar los espacios, pues yo creo que el simple hecho de, imagínate, que trabajas en servicios sociales, por ejemplo, pues poner una bandera en tu puerta para que ya cuando una persona entre sepa que está en un espacio seguro. Eh, si te lo permite el lugar o la institución donde estás trabajando, hacer baños neutros. O sea, porque claro, muchas veces, y yo esto me lo he encontrado mucho, que las personas no binarias no saben dónde ponerse, ¿no? Dónde ir y les genera mucha ansiedad. Que los baños de chicos estén también facilitados para que, por ejemplo, puedan cambiarse si tienen la regla, que es una situación muy incómoda. Eh, bueno, son cuestiones muy básicas, día a día, que quizás la persona cisgénero, es decir, las personas que sí que se sienten con el género asignado al nacer, no se lo plantean. Fíjate qué pequeños consejos, ¿no? Qué pequeñas acciones estás comentando, como poner una pegatina en una puerta, como poner pues una papelera, ¿no? En un baño, es decir, pequeñas acciones que yo creo que facilitan y que no incomodan a las personas, Ujú. ¿no? Y yo creo que al final hay que tener esa mirada. Yo estuve luchando mucho tiempo por conseguir en un espacio juvenil un baño neutro. Mm, Y a mí lo que me decían siempre que, claro, los baños de los chicos están mucho más sucios que los de las chicas. sí. Yo siempre respondía desde mi experiencia. Yo estuve viviendo en Suecia y Mm, en una ciudad muy pequeñita, había una única discoteca y esta única discoteca solo había un baño. Yo no he ya, visto baño más limpio que el de esa discoteca. Teniendo en cuenta lo que supone una discoteca, ojo, ¿eh? Es ya, decir, ya, que a veces nos refugiamos en excusas un poco baratas, excusas cómodas, para no dar el paso para cambiar cosas. claro, Yo creo que si exactamente. empezamos a cambiar a las personas desde pequeñas, con pequeñas acciones, es decir, oye, si yo sé que este baño lo va a utilizar una persona que se va a sentar, sea hombre o mujer, me da igual, voy a respetarlo, ¿no? Entonces yo creo que al Claro, final tenemos que ir cambiando y tenemos que a veces quitarnos esa comodidad, ¿no? Desde nuestras posiciones. exactamente. Y Eh, con ese tipo de lenguaje no verbal también estás dando a entender que hay ciertas cosas que ya no tienen sentido, ¿no? La separación de los baños en sexos principalmente se hacía bueno, para que no hubiera, me imagino, sexo en los baños, eh, para que no hubiera intimidación, pero llega un momento en el que la sociedad ya, o sea, te quiero decir, si va a haber una discriminación, si va a haber un machismo, si hay una agresión, va a existir dentro o fuera del baño. Sin embargo, si el baño es mixto, es un espacio mucho más cuidado y mucho más seguro porque parte de la sociedad está comprometida, ¿no? Entonces, digamos que hay un apoyo y que eso se disuelve. En ese lugar, digamos que se convierte en un espacio seguro, porque la gente ya no entra pensando en aquí hay chicas o aquí hay chicos. La gente entra pensando pues que va a hacer pis, que se va a lavar las manos, que va a hacer lo que sea. mm. No sé si me he explicado. Sí, sí, no, vamos, yo creo que clarísimo. Además, pues eso, ¿no? Aquellas personas, aquellos compañeros que estén luchando por baños neutros y les digan que no, pues aquí tenemos otra razón del beneficio que tiene. Antes, Ethan, has hablado de cómo eran las intervenciones, ¿no? Con la adolescencia, familias, personas mayores. Sí que te quería preguntar, por entrar un poquito más en profundidad, algunos tips, algunos consejos que los profesionales del trabajo social
tienen que tener en cuenta a la hora de intervenir con el colectivo trans? Que tú digas, o cómo hacer una entrevista, o un poco que nos puedas orientar. Vale, pues a ver, lo primero de todo hay que tener en cuenta que cada persona trans es única. O sea, no hay una cuestión que digas, todos cumplen un patrón. El único patrón que cumple es que nos identifican con el género asignado al nacer. Ya está, no hay más. Y a partir de ahí hay que tener en cuenta que hay personas trans que sí que han tenido apoyo familiar y personas que no lo han tenido. Que hay personas trans que tienen apoyo familiar, pero el apoyo familiar que tienen va más despacito, o sea, que no lo entiende, no es que no lo acepte. Que hay personas trans que sí que son discriminadas por otras cuestiones, pero no por ser trans. Eh, Todo eso requiere un análisis, ¿no? Porque muchas veces las propias personas trans pueden pensar que están sufriendo una situación por ser trans y no siempre es así. A veces pueden estar sufriendo una situación, pues imagínate, de depresión, eh, y pueden achacarlo a ser trans, porque es verdad que a las personas trans nos están machacando todo el día con ser trans, como que solo somos trans, y no, yo soy Ethan, soy trabajador social, me gusta tocar la guitarra, etcétera, 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 ¿no? Entonces, como todo el día nos están diciendo que somos trans, eh, bueno, pues entonces parece que todo lo que nos pasa es por ser trans. Pues yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Otra cuestión que es importante tener en cuenta es nunca, creo que es obvio, pero lo voy a decir, nunca preguntar el nombre del DNI, ¿no? Si no lo han cambiado, el nombre anterior, etcétera, el nombre de nacimiento. Y si lo tenemos que preguntar, pues por cualquier cuestión más administrativa a nivel estatal, eh, vamos a hacer una cosa. Le vamos a pedir a esa persona que nos lo escriba en un papel chiquitito. Entonces lo vamos a poner rápidamente en la base de datos, en el informe social, el diagnóstico, lo que sea, o por ejemplo un informe de cambio de nombre que hay que hacerlo. De hecho, te voy a pasar el modelo para que lo tengas y lo puedas colgar en la web y quien quiera pueda acceder a ello para la solicitud de cambio de nombre. Y bueno, pues lo que te estaba contando, ¿no? Te dan un papelito, rápidamente lo lees y en su cara le dices, mira, no quiero saberlo más, o sea, ya lo he escrito, lo voy a romper, ¿vale? Esto ya se ha pasado, no existe este nombre para mí, tú eres Lucía y vas a ser Lucía siempre, aunque aquí ponga otra cosa, ya ha desaparecido, ¿no? Como hacer ese acto, ese pequeño ritual de demostrarle a la persona que es quien es, porque puede existir una especie de inseguridad y además por la gran discriminación institucional que existe hacia las personas trans, desde el colegio hasta, hasta ir al médico, hasta tener que recibir un título, hasta sacarse el carnet de conducir, hasta bueno, cualquier institución, ¿no? La biblioteca, ta, ta, ta. Entonces yo creo que esto es muy importante hacerlo. Luego también es importante preguntar nada más entrar. eh, ¿Qué pronombre utilizas? Eh, Hola, yo lo mismo que hemos dicho antes. Me llamo Izan, utilizo pronombre masculino. ¿Tú qué pronombre utilizas? Y puede parecer muy extraño, y yo entiendo que la mayoría de la gente no lo haga si trabajamos con un colectivo en general, ¿no? Si no trabajamos únicamente con el colectivo LGTB o con personas trans. Pero creo que es educar. Creo que esto es educar. Pero puedo entender que la gente no lo haga o que lo haga solo si tiene dudas, etc. Pero bueno, es una forma de educar. También Bueno, a eso. algo sencillo, ¿no? Es decir, no Mm, nos pone nada, es un esfuerzo, simplemente es incorporarlo en nuestra intervención y bueno, al final lo que tú decías, ¿no? Es decir, ¿qué destacamos como profesionales del trabajo social? Que sabemos hacer diagnósticos sociales, ¿no? Entonces, cuando venga una persona, hacer un diagnóstico de cuál es su problemática, como decías, que puede ser derivado de ser trans o no, ¿vale? Y un claro, poco también es- ir orientando a las personas. exactamente. O sea, nos puede venir una persona trans que quiere una renta mínima, que su situación es económicamente bueno, que roza la pobreza o o que ya está directamente en la pobreza. Y,
que quizá puede ser por ser trans, Ujú. pero que quizá puede ser porque haya tenido, yo qué sé, una familia desestructurada, se haya tenido que ir de casa, tenga que pagar un alquiler y no encuentre trabajo. Vale, es cierto que el paro en personas trans es muy alto, un 80%. Eh, y hay que tenerlo en cuenta. Lógicamente hay que tenerlo en cuenta, pero no vamos a trabajar con esa persona que encuentre trabajo, porque para eso están las personas que se dedican a la inserción sociolaboral. Eh, y también están las personas que se dedican a formar a las empresas para que el cupo de personas trans se cumpla. Lo que vamos a trabajar con esta persona es un empoderamiento, le vamos a ayudar, lógicamente, a acceder a esa renta mínima y vamos a escuchar a esa persona para hacer ese diagnóstico. Luego con ese diagnóstico ya podemos derivar, pues eso, ¿no? A inserción sociolaboral de donde sea, a, a, a servicios sociales que tengan un programa de no sé qué que sea necesario, etcétera, etcétera. Pero en nuestro caso, si nuestra función es esa, no podemos, o sea, no podemos extrapolarnos, ¿no? Porque esa persona a lo mejor no viene porque es trans. Quizá, o sea, sí que tenemos que tener en cuenta que es trans, lógicamente hay factores que están influyendo, pues lo que te decía, ¿no? El paro, el desempleo, que es muy alto, pero si no es nuestra función, no es nuestra función. Solo tenemos que tenerlo en cuenta. Luego pasamos el informe social a quien sea. Lo que viene siendo trabajar en red, trabajar Sí, con otros compañeros. claro. Este podcast, Isa, ya sabes que uno de los objetivos que persigue es fomentar el emprendimiento en trabajo social. Ujú. Tú tienes una actitud emprendedora porque has escrito uno de los libros, ¿no? Anatomía de una mosca. Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de escribir este libro? ¿Por qué decidiste escribir este libro? Bueno, Anatomía de una mosca realmente no es un libro técnico para nada. De hecho, es un libro que es autobiográfico, a la vez que gran parte es ficción. Y yo soy una persona que ahora mismo estoy incapacitado para trabajar. Tengo una enfermedad de huesos y no puedo trabajar. Entonces, con todo el tiempo que tengo, decidí empezar a escribir este libro en el que trato distintos temas de cómo yo he vivido mi vida, que no solo ha sido ser trans, sino que ha sido vivir desde la patologización, desde la locura, desde, desde la salud mental, desde la discapacidad y desde ser maricón, ¿no? Yo lo digo así abiertamente. Eh, yo llego a un punto de mi vida que no sabía muy bien ya por dónde tirar, ¿no? Que decía, pero bueno, a ver, ¿por qué me llueve todo? ¿Por qué me está lloviendo todo a mí? Y entonces este libro me ayudó a abrir el mundo y a hacer ver a otras personas, no solo trans, sino personas que se sentían, que se sienten fuera del círculo, ¿no? En la marginalidad, eh, que sientan que existen otras personas que forman círculos, ¿no? Y donde pueden entrar, que no están solos, vaya. Ese era mi propósito, pero sinceramente el mayor propósito que tengo yo con este libro es muy personal. O sea, yo este libro no lo escribí para lucrarme ni para hacer el mayor número de ventas, sino para sanarme. Y yo creo que escribir es algo muy... Terapéutico. Estoy muy sanado. Sí, sí, terapéutico, exactamente. Luego también he hecho muchas cosas de emprendimiento, pues bueno, como lo que te contaba, he hecho 3 proyectos en el Reina Sofía. Uno fue unas voces situadas. Unas voces situadas en el Reina Sofía son como una especie de charlas, coloquios, algo así. Luego Genus Radix, que fue la investigación que te cuento, que acabó culminando en una obra performativa. Y el último que he hecho ha sido Malestares Queer, justo después, pues en época post-pandemia, ¿no? Para ver un poco las personas no normativas respecto al género
cómo habían vivido, bueno, las personas queer, que no tienen nada que ver con el género, cómo habían vivido esta parte de este malestar, ¿no? De estar encerrados en un lugar dentro de su propio encerramiento, y cómo sacarlo. Entonces, bueno, pues hicimos distintas actividades, fue muy divertido y hubo gente pues que sí que sanó. Pero yo no lo hago en un sentido de vamos a hacer algo terapéutico, sino haced algo terapéutico y vamos a hacer un grupo de apoyo. Me gusta más llevarlo a ese sentido, y no tanto al yo voy a dirigir algo, porque creo que el grupo es lo que crea una terapia. Yo simplemente guío, facilito, coordino, por decirlo de alguna manera, pero siempre he creído que los grupos son los que crean sus propias sinergias. Qué interesante. Y dentro de este emprendimiento, ¿tú crees que se puede emprender en trabajo social dentro de este colectivo? Y de ser así, ¿cómo? ¿Qué ideas se te ocurren? Sí, yo creo que sí, por supuesto. O sea, de hecho yo he estado trabajando desde lo clínico con familias y con personas trans. Eh, Luego está la problemática, por supuesto, de que, a ver, en el trabajo social la mayoría de las cuestiones o vas a lo público o vives de subvenciones. Entonces, si queremos emprender y no vivir ni de lo público ni de subvenciones, hay otras formas que son muy necesarias, es decir, las formaciones, eh, los libros técnicos, eh, los seminarios, entrando dentro de formaciones, pero bueno, van un poquito aparte también. eh, También las redes sociales, que parece como que no son, que no entran dentro de las profesiones, pero sí. Eh, por otro lado, también, por supuesto, tú puedes crear tu gabinete, pero ¿cuál es el problema? Que el, la- el ratio de personas a las que puedes atender minimiza muchísimo. Y desde lo social, eh, digamos que al final acaba siendo un poco clasista que solo puedas eh, atender a ciertas personas, pues se pueden permitir pues para pagar tus honorarios, ¿no? Entonces, yo una cosa que estoy haciendo, y que estoy preparando, aunque ahora mismo no lo puedo hacer, es, mi idea es contactar con servicios sociales para que haya una parte de participación externalizada y poder derivar a personas trans a un servicio específico. eh, y claro, lógicamente que la persona profesional pueda trabajar, pueda comer, ya no te hablo de lucrar, pueda vivir de ello, que es De un hecho, poco lo que nos pasa a los trabajadores sociales, que es tan complicado, que vivimos o sea, trabajamos con personas que son colectivos marginales. ahí yo haría una puntualización, si me permites. Mm, Trabajamos con colectivos marginales, pero luego hay otros colectivos, personas con poder adquisitivo, que también tienen las mismas bueno, no las mismas, ¿no? Porque también pueden tener problemáticas parecidas. Y mm, creo que aquí tenemos que abrirnos como profesionales del trabajo social. Es decir, ¿por qué no vamos a poder también intervenir con una persona, con una familia de una clase alta? Y a lo no, por mejor supuesto. a ellos son los que tenemos, y yo es algo que llevo mucho tiempo defendiendo, y es algo Mm, que creo que tenemos que también mentalizarnos a la hora de emprender. No tenemos que tener tarifas fijas en la vida. Yo puedo ya, tener una tarifa en función de tu renta, mm, y eres una persona que no tiene rentas o que por lo que sea en este momento concreto no tienes ingresos económicos, dentro de mi RSC de mi empresa te voy a ofrecer un servicio o un asesoramiento gratuito, ¿no? Es decir, mm, creo que tenemos que es algo que todavía no nos han enseñado en la carrera, ¿no? Bueno, no nos enseñaron nuestra parte empresarial, claro. pero que hay mucho trabajo que hacer y que el tema del que estamos tratando en esta entrevista afecta a toda la población, indistintamente de tu poder adquisitivo, ¿no? Por supuesto, yo también una cosa que siempre he pensado, pero bueno, estas son mis cosas de mi cabeza, ¿no? Mis reflexiones.
porque yo no puedo mover al mundo. Pero una de las cosas que yo siempre he pensado y que yo haría éticamente si estuviera en ese lugar es que las fundaciones, las asociaciones, los servicios públicos, creo que quizá deberían estar destinados para aquellas personas que no puedan permitirse eh, ciertos servicios, pero aquellas personas que sí se lo pueden permitir de sobra, también que participen en que una profesión siga creciendo y a la vez que se puedan beneficiar de esos servicios y que las listas de espera que haya en los servicios públicos o externalizados no sean tan grandes. O sea, yo las fundaciones y asociaciones que conozco, al igual que los servicios sociales, las citas se dan cada mucho tiempo, no puede haber un seguimiento que es el terapéutico, ¿no? El que debe ser, porque no hay hueco. O sea, lo que no es normal es que un trabajador social tenga 200 usuarios. Sí, porque al final esto, bueno, pues como me pasa a la sanidad, ¿no? Al final tu tiempo no puedes dedicarle 5 minutos o 10 minutos a ciertas intervenciones. Pero bueno, yo creo que estamos ahí luchando, trabajando un poco en defender nuestra profesión y bueno, pues una manera de hacerlo es ir conociendo otros colectivos e ir viendo cómo poder trabajar. Pues Izan, muchísimas gracias porque yo creo que nos has dado claves muy importantes a la hora de intervenir, nos has dejado por lo menos a mí, conceptos más claros, pequeñas acciones que cualquier profesional puede hacer con un objetivo, que la persona se sienta cómoda, se sienta a gusto y así ellos poder trabajar con ella. Si quieres para finalizar, ¿cómo la gente puede contactar contigo? Pues si oye, quieren preguntarte, quieren hacerte alguna consulta. Pues mira, yo suelo responder más en Instagram, que es Izamparra TS, de Trabajo Social, y también al mail. Es verdad que siempre me llegan 1.000 millones de mail de spam y cosas de estas de páginas web y al final se me pierde, pero bueno, lo voy a dar igualmente, que es izamparrarodríguez@gmail.com. Pero bueno, lo que más utilizo es el Instagram, pero bueno, entiendo que hay gente que no tiene Instagram, así que por correo electrónico. Estupendo, pues muchísimas gracias por haberme concedido esta entrevista. Gracias por habernos hablado desde tu experiencia, que lo has dejado también claro, pero yo creo que nos has aclarado muchísimas cosas. Gracias, Itan, por estar en los micrófonos de la academia. Gracias a ti, Víctor. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, que nos ha costado lo nuestro buscar un hueco, pero finalmente lo hemos conseguido. Yo creo, Ethan, que has ayudado a muchas personas, que has dado tu punto de vista súper respetable y que al final en eso consiste nuestra profesión, en respetar y aprender y deconstruirnos en caso necesario. Bueno, pues está terminando ya este primer episodio del 2023. Ya sabes que muchos me preguntáis, oye, Víctor, es que en Spotify solo hay unos cuantos podcasts. Sí, así es Spotify. Como no estoy con ellos, pues solo ponen los últimos 20 programas. Pero para ello puedes encontrar todos los episodios anteriores de todas las temporadas en mi web www.victornieto.es, ¿vale? Ahí tienes todos para que no te los pierdas, incluso con el enlace al contacto de la persona que entrevisto, pues si quieres contactar con ella o con él. Si no lo has hecho ya, like, estrellitas, ¿vale? Incluso en Instagram, si quieres, puedes hacer una captura de pantalla, la subes a Instagram, me mencionas en @VictorTS. Yo me pondré feliz porque sé que has escuchado el podcast, te preguntaré qué tal, porque también me apetece conocer tu opinión. Y bueno, ya sabes que dentro de 15 días hay programita del podcast Apuntes de lo Social y que con este podcast, dentro de un mes, no me falles que paso lista. Y como siempre digo, sed muy felices, amantes del trabajo social.